Buenas noches, me presento, mi nombre es Edison Rojas Betancourt, pertenezco al programa Tecnología Gestión Eficiente en la Energía, perteneciente a la ficha 279924 del SENA de la Regional Córdoba. En este caso vamos a hacer una presentación de procesos gráficos analíticos, técnicas de proceso de datos, gráfica de datos y visualización y análisis de resultados y metodología. Entonces, esto un poco teórico, ya es muy rápido. Entonces, el proceso de gráfico y análisis de datos. Entonces, el objetivo es claro, es comprender las técnicas esenciales para la transformación de datos brutos en información valiosa y ver su aplicación real en el mundo profesional, con una contextualización que es analizar los hechos de manera lógica, científica. Es un conjunto de procesamientos que inician después de la recolección, limpieza y clasificación inicial de datos, información suministrada por algún cliente, el cual requiera algún servicio. Las técnicas de proceso de datos, su concepto es el procesamiento de datos en la recopilación y manipulación de transformación de datos recopilados para el uso requerido. Normalmente lo realiza una computadora e incluye la recuperación, transformación y clasificación de la información como tal. Esta técnica, dentro de las muchas técnicas como la programación múltiple o distribuida, una de las demás críticas hoy en el procesamiento en tiempo real o modo interactivo. Esta definición de esta técnica permite que el usuario tenga contacto directo con el sistema y el procesamiento de datos, y está desarrollada para realizar una tarea al instante, permaneciendo siempre en ejecución. Esa la vemos mucho cuando manejamos nosotros nuestra tarjeta de crédito, de ahorro. Eso es en tiempo real, la información, los datos que están ahí suministrados en ella. Entonces seguimos con la gráfica de datos y visualización. Entonces, un concepto, la visualización de datos es el procesamiento de convertir sus datos y representación gráfica que comunican relaciones lógicas. Esto permite a los tomadores de decisiones ver, analizar complejos en un diseño visual para identificar nuevos patrones. Esta técnica es elegir el gráfico adecuado visualmente, con el que mejor se puede evidenciar alguna falla o el requerimiento que requiera el cliente. La función, este gráfico es excelente para responder algunas como cómo se distribuyen los valores numéricos por cada y su tarea. Es ideal para visualizar grandes conjuntos de datos con múltiples variables y su grupo. En este caso estamos hablando en un gráfico de barras. El análisis de resultados y metodología, el concepto. El análisis de resultados es buscar conexión y significado a los datos. Una de las principales categorías son los métodos de investigación cuantitativa. Enfoque. Estos métodos implican el uso de números para medir datos y utilizan el análisis estadísticos para sacar conclusiones. Un método muy común es el deductivo, que parte de una teoría general o premisa válida para aplicar en casos particulares y construir una situación de estudio. En resumen, como hemos visto, el procesamiento en tiempo real nos permite actuar de inmediato, dependiendo del problema, la situación. Conclusión: dominar esta técnica no es solo una habilidad, es la clave para transformar el dato en una actividad. Es la clave para transformar el dato en un activo que impulse el crecimiento y la eficiencia en cualquier organización. Agradezco por la compañía. Posterior a esto vamos a implementar unos ejemplos suministrados por nuestro instructor Boris Góngora, el cual nos explicó
parte del funcionamiento, donde podemos recopilar información de algún problema. En este caso vamos a ver el consumo de kilovatios hora y el consumo antes y el consumo después durante 8 semanas requerida por una persona. Entonces, a este análisis estadístico se le efectúa la media. ¿Cuál es la media? Es el promedio. ¿El promedio de qué? De la primera semana hasta la 8ª semana. Después se le saca la media después. Igualmente, es el promedio del consumo de 78 a 79. Igualmente aplica para antes y después, la media antes, la media después. Entonces, acá tenemos unos rangos de consumo, tenemos una frecuencia. Esta frecuencia es diseñada, es una frecuencia de A a 2, que vendría siendo 1 hasta 8, y H3, que vendría siendo el rango de consumo, hasta de 70 a 140. Esto vendría siendo la frecuencia antes, y después vendría siendo la frecuencia después. Posterior a eso se grafica el gráfico, donde se toman los valores de la frecuencia de los hogares que en este caso van a ser de 1 a 8, y la frecuencia de consumo, que vendría siendo de 0 a 40. Entonces esto nos manda unas oscilaciones con unos picos, donde vamos a poder identificar cuál va a ser el pico más alto. Entonces acá lo visualizamos en 4, que es un pico alto. Entonces la línea azul es de la columna B y la línea naranja es la columna C. Entonces hay varias variaciones. Entonces es una forma de analizar este tipo de información respecto al consumo de kilovatios en una semana, de unos datos anteriores y unos datos después. En este caso es otro ejercicio donde nos suministran una cantidad de apartamentos con un consumo en kilovatios hora. Entonces, igualmente, el rango de consumo, podemos sacar el rango de consumo. ¿Cómo sacamos el rango de consumo? Entonces miramos acá cuál es el rango mínimo. Para este rango mínimo, tomamos los datos de B2 a B7. Este sería B2, B7 hasta este, y B2 y B27. Y B27. Entonces, igualmente sacamos el rango de consumo mínimo y el rango de consumo máximo. Entonces, el rango de consumo mínimo es 223. Entonces acá lo podemos poner sobre 100, de 100 en 100, y efectuamos la fórmula igual E más 100. Entonces esto se desplaza hacia abajo y nos va a dar el rango de consumo máximo. En este caso va a ser 900, porque acá tenemos 847 máximo. Entonces, de igual forma, vamos a sacar la media. Entonces, la media, que es pues el promedio. ¿El promedio de qué? De B2 de todo este consumo
hasta la B27. Él nos saca la media. ¿Cuál es la media? 420 kilovatios hora. La frecuencia, igualmente la frecuencia como anteriormente la habíamos sacado en el ejemplo anterior, entonces aquí vamos a sacar la frecuencia de B2 igualmente hasta B27. Esta frecuencia la ponemos con el consumo en el rango máximo y en el rango mínimo. Esto nos bota una frecuencia, la máxima es 11. Entonces, y la mediana, igualmente, la mediana de B2, todo va relacionado con el consumo de kilovatios hora, todos estos datos. Entonces, al graficar, ¿qué nos muestra el gráfico? Que en el eje X, ¿qué tenemos? El rango de consumo de 100 a 900, y en el eje Y que tenemos la frecuencia. Acá tenemos una frecuencia de 11, él lo eleva hasta 12. Entonces, ¿qué nos dice el gráfico? Que entre 500 y 700 hay un pico alto que está teniendo una frecuencia de 11. Entonces acá nos lo está indicando esta frecuencia. Entonces, esta es una forma de analizar e implementar los datos y visualizarlos en un gráfico. En este caso pues es el mismo ejercicio, pero entonces acá pues es antes de él. Tenemos otro gráfico donde nos va a mostrar el pico alto. Igualmente, como lo visualizamos, él está entre 500 y 600, más o menos así, una línea recta. Igualmente a estos datos le sacamos la media, que la media ¿cuál es? Es el promedio de B2 de este dato hasta el último, y la mediana es igualmente, mediana es de B2 hasta B27. Él nos ingresa esto. Entonces nosotros lo que hacemos es graficar, insertar gráfico, y al insertar este gráfico él nos muestra una oscilación, y entonces nos va a mostrar unos picos altos, otros picos medios. Si nosotros aquí en B20 la media trazamos una línea en 420, ella nos va a mostrar cuáles están por debajo de la media y cuáles están por encima de la media, cuáles son los picos negativos, cuáles son los picos positivos. Entonces, cuáles van a tener mayor consumo, cuáles van a tener menor consumo. En este caso es otro ejercicio suministrado por nuestro instructor, el cual estamos haciendo es un gráfico de dispersión de temperatura versus consumo. Entonces, tenemos una temperatura y tenemos un consumo. Para cada temperatura está su consumo. Entonces, al graficar este gráfico de dispersión, ¿qué nos muestra? En el eje X nos muestra la temperatura, ¿sí? Y en el eje Y nos muestra el consumo. Entonces, ¿qué nos quiere decir este gráfico? Que hay una pendiente donde en cada aumento de cada aumento de temperatura hay un aumento de kilovatios. Entonces esto nos va a indicar prácticamente una media. Entonces acá esto es una ecuación la cual se inserta con estos datos. Igual mire que él toma los datos de temperatura y toma los datos de consumo de energía por kilovatios hora. Entonces, él nos hace una ecuación. Este gráfico también se suministra, son puntos 23. Cada punto es el dato
y el valor, ¿sí? Tanto en temperatura como en consumo energético. Igualmente ese es otro ejemplo que aplica para el gráfico de dispersión, temperatura versus consumo. Igualmente acá tenemos nuevamente el ejemplo. Entonces acá están los días de consumo, toma de muestra, la temperatura y el consumo. Esto va a relación a una oficina, el cual requirieron el servicio. Igualmente, entonces la cogeneración, cómo se saca el coeficiente de cogeneración. Pues el coeficiente de cogeneración igualmente es esta fórmula igual a coeficiente de cogeneración de B2 que es 22 hasta B11, primer punto, por C2 y C11. Al graficarlo igualmente él nos está botando los gráficos. En este pues no le pusimos los datos porque anteriormente pues ya estaban, sino que ahí ya podemos visualizar de dónde es que saca los datos de temperatura y consumo de kilovatios. Entonces él nos dice que tenemos una temperatura, un consumo de 80 kilovatios a una temperatura de 22 grados. Entonces él va aumentando a 24 y sube el valor a 288. Entonces, así sucesivamente. Entonces una pendiente entonces nos quiere decir que cuando no hay nada prendido, este valor de 10.01 es el grado, no hay nada prendido. Pero a la medida que se van prendiendo, se va aumentando la temperatura, el consumo. A la medida que se va aumentando la temperatura, se va aumentando el consumo de kilovatios. Esa es mi presentación. Espero me hayan entendido. Es valiosa información que nos suministró el instructor Boris. Agradezco la comprensión y la amabilidad de podernos transmitir ese conocimiento, el cual es muy fundamental para nuestra tecnología en curso. Gracias. Quien le habló, Edinson Rojas Betancourt.